Ahora vamos a ver las bajas temperaturas como adversidades. Las heladas. Las heladas son importantes para la producción tanto intensiva como para la producción extensiva. Vamos a definir distintos tipos de heladas y el efecto que éstas pueden tener sobre el cultivo, y también vamos a ver, como en las adversidades anteriores, los distintos métodos de lucha contra las heladas y cuáles pueden ser aplicados a cultivos intensivos y cuáles a cultivos extensivos. Se pueden definir distintos tipos de heladas. Por un lado, las heladas meteorológicas y por el otro lado, las heladas agrometeorológicas. Nosotros vamos a trabajar principalmente con las heladas meteorológicas, dado que las heladas agrometeorológicas dependen del cultivo, de la resistencia, de la tolerancia que tengan los cultivos a las bajas temperaturas, y para esto hay que conocer muy bien cada uno de los cultivos y los límites que tiene cada uno de ellos. La helada meteorológica, como dice en la diapositiva, es toda temperatura menor o igual a 0 grados centígrados en abrigo meteorológico a 1,50 m de altura. Como se aprecia en la definición, hay un valor concreto de temperatura, una temperatura menor o igual a 0 grados centígrados, mientras que la helada agrometeorológica se define como toda temperatura baja que daña al vegetal. Y acá ya no tenemos un valor específico de temperatura, sino que ese valor de temperatura está relacionado con la tolerancia que tiene la especie que estamos analizando a las bajas temperaturas. Como les dije en el audio anterior, nosotros vamos a trabajar principalmente con las heladas meteorológicas. De acuerdo a su origen, las heladas se pueden clasificar en distintos tipos genéticos de helada. Tenemos heladas radiactivas, que son aquellas que se originan por pérdida de energía a través de la radiación, por pérdida de radiación. El balance de radiación es negativo durante la noche. Por lo tanto, estas heladas radiactivas ocurren principalmente en el invierno, donde tenemos noches largas y la pérdida de radiación es grande. Por otro lado, tenemos las heladas advectivas, en donde la pérdida de calor que origina la helada ocurre principalmente por el ingreso de una masa de aire frío. Estas heladas advectivas ocurren principalmente durante la primavera y el otoño, donde las noches no son tan largas y la pérdida de calor por radiación no es tan importante. Y por último, tenemos las heladas mixtas, en donde la pérdida de calor que da origen a la helada ocurre por una combinación de pérdida de radiación y el ingreso de una masa de aire frío. Las heladas, por su efecto visual y su efecto sobre el vegetal, se clasifican en heladas blancas, negras y mixtas. Estos tipos de heladas ya los vimos cuando vimos la unidad de humedad atmosférica. Las heladas blancas son aquellas que ocurren cuando la temperatura del punto de rocío está por encima de cero. En el caso de las heladas blancas, hay formación de rocío previo a la ocurrencia de helada. Al momento de la ocurrencia de la helada se forma la escarcha, y en el proceso de formación de escarcha hay una liberación de energía que es aprovechada por el tejido vegetal, y además la escarcha, por tener aire en su composición, aísla al tejido vegetal de la temperatura del aire exterior, y de esta manera el efecto que tienen las heladas blancas sobre el vegetal son menos perjudiciales que en el caso de los otros dos tipos de heladas, que son las heladas negras y las heladas
mixtas. En el caso de las heladas negras, la temperatura del punto de rocío es inferior a la temperatura mínima y ambas, tanto la temperatura del punto de rocío como la temperatura mínima, se encuentran por debajo de cero. En este caso no hay formación de escarcha, no hay liberación de energía, ni tampoco hay un efecto protector de la escarcha sobre el tejido vegetal. Por eso estas heladas negras son las más perjudiciales y cuando se produce la helada lo que se congela es el agua del tejido vegetal. En el caso de las heladas mixtas, la temperatura del punto de rocío es inferior a cero y la temperatura mínima es inferior a la temperatura del punto de rocío. En las heladas mixtas siempre tenemos primero una helada negra que va desde que la temperatura es cero hasta que se alcanza la temperatura del punto de rocío, y desde que se alcanza la temperatura del punto de rocío hasta que se alcanza la temperatura mínima, la helada es blanca. Siempre en una helada mixta primero tenemos una helada negra y luego una helada blanca. Las heladas mixtas se ven como heladas blancas, pero tienen un efecto similar a las heladas negras, aunque no son tan perjudiciales como las heladas negras, pero son mucho más perjudiciales que las heladas blancas. Por su época de ocurrencia, las heladas se pueden clasificar en heladas invernales, otoñales y primaverales y heladas de verano. En las heladas invernales lo que me interesa conocer es la intensidad de la helada, cuán por debajo estuvo la temperatura mínima, por debajo de cero. Esto se debe a que durante el invierno los vegetales que vegetan en esta época del año normalmente son resistentes a las temperaturas bajo cero, aunque no son resistentes a cualquier temperatura bajo cero. Por eso me interesa conocer cuál es la intensidad de la helada, cuál es el valor de la temperatura mínima. En las heladas otoñales y primaverales lo que me interesa conocer es la fecha en que ocurren las heladas, porque en estas épocas del año los cultivos en un periodo son susceptibles a las heladas y en otro periodo no son susceptibles a las heladas. Por eso lo que me interesa conocer es el momento o la fecha en que ocurren las heladas para ver si en el periodo donde ocurrieron o el momento donde ocurrieron el cultivo se encontraba o no susceptible a las bajas temperaturas. En las heladas de verano lo que me interesa conocer es si las heladas ocurren o no en verano, dado que la mayoría de los cultivos que vegetan y crecen durante el verano son susceptibles a las heladas. Si ocurren heladas en el verano nos va a limitar mucho el tipo de cultivo que vamos a poder realizar. Por eso, en las heladas de verano me interesa conocer si ocurren o no ocurren. En esta diapositiva vemos una tabla que muestra cuáles son las temperaturas mínimas que dañan a distintos cultivos en distintos momentos o etapas durante su crecimiento y desarrollo. Por un lado tenemos los cultivos resistentes a las heladas, a las bajas temperaturas, como es el trigo, la avena, la cebada, la lenteja y la arveja, que pueden soportar temperaturas bajo cero durante la germinación y también durante parte de su periodo vegetativo, mientras que cuando estos cultivos, por más que son resistentes a la baja temperatura, cuando florecen se vuelven susceptibles a las bajas temperaturas, lo mismo que cuando están fructificando. Y después tenemos distintas categorías de cultivos, los que son medianamente resistentes, los que tienen baja resistencia y los que tienen nula resistencia a las bajas temperaturas o a las heladas durante todo su ciclo ontogénico, como pueden ser el melón, el arroz, el maní,
el pepino, el tomate, que es un cultivo muy sensible a las bajas temperaturas. Entonces, de esta tabla se desprende que los distintos cultivos tienen distintos niveles de tolerancia a las bajas temperaturas y a su vez un mismo cultivo va cambiando su tolerancia a las bajas temperaturas a lo largo de su ciclo ontogénico, a lo largo de las distintas etapas del crecimiento y el desarrollo de cada uno de los cultivos. Esta diapositiva muestra una foto de un cultivo de zapallo dañado por una helada. El cultivo de zapallo, al igual que el tomate, es un cultivo muy sensible a las bajas temperaturas durante todo el ciclo de desarrollo del cultivo. Otra foto de un cultivo dañado por bajas temperaturas por helada. En este caso es un cultivo de tomate a campo que resultó afectado por una helada. Ven cómo queda el cultivo, que se pierde por completo. En este caso se muestra un cultivo de tomate afectado por una helada, pero a diferencia de la diapositiva anterior, en este caso el tomate se encuentra dentro de un invernadero. Cuando las heladas son muy fuertes, incluso dentro del invernadero pueden ocurrir y estas afectan a los cultivos sensibles, como es el caso del tomate. Esta diapositiva muestra una tabla que indica cómo va cambiando la resistencia a las heladas el cultivo de trigo a lo largo de su ciclo, y también muestra qué efecto tiene una helada perjudicial en distintos momentos del ciclo del cultivo de trigo. Durante el periodo de macollaje, el cultivo de trigo puede resistir temperaturas mínimas de hasta 11 grados bajo cero. Y si se ve superado ese umbral de 11 grados bajo cero, se provoca un daño sobre el cultivo. Sin embargo, el daño que se provoca sobre el cultivo tiene un efecto leve a moderado sobre el rendimiento. Mientras que cuando entramos en el periodo de encañazón, espigazón y en el periodo de floración y posterior llenado de granos, a medida que avanza el ciclo del cultivo de trigo, cada vez se vuelve más susceptible a las temperaturas bajo cero, y cuando estas ocurren, temperaturas bajo cero que pueden dañar al cultivo, el efecto que tienen estas temperaturas dañinas sobre el rendimiento cada vez son mayores. En el caso de la floración, el cultivo de trigo se vuelve muy susceptible a las bajas temperaturas, solo puede soportar una temperatura de 1 grado bajo cero, una helada muy leve, y el efecto que tiene una helada de mayor intensidad tiene un efecto sobre el rendimiento que es severo. El cultivo de trigo es un cultivo invernal que vegeta durante el invierno, florece a mediados de primavera y se cosecha a finales de la primavera, principios del verano. El cultivo de trigo se vuelve susceptible a las heladas alrededor del mes de noviembre, a mediados de la primavera. Por lo tanto, si ocurre una helada a inicios de la primavera, esta no va a afectar al cultivo de trigo, mientras que si ocurre una helada avanzada la primavera, cuando el cultivo de trigo se encuentra floreciendo, esta puede afectar al cultivo de trigo y el efecto sobre el rendimiento va a ser un efecto severo. Por eso decimos que tanto en las heladas de primavera como en las heladas de otoño, lo que me interesa conocer es el momento en el que estas ocurren. Si una helada de primavera ocurre a comienzo de la primavera, el efecto perjudicial que va a tener sobre la mayoría de los cultivos es mínimo, mientras que si ocurre más cerca del comienzo del verano, el efecto que va a tener sobre los cultivos seguramente va a ser mayor.
Esta diapositiva muestra un cultivo de trigo afectado por una helada. La helada ocurrió el 2 de octubre de 2018 y afectó a cultivos de trigo en el este de Córdoba y el sur de Santa Fe. En esta época del año, en esas regiones, los cultivos de trigo se encuentran muy cerca de la floración. En la imagen de abajo, a la derecha, se muestra una imagen satelital con la helada y ustedes pueden apreciar con distintos colores las distintas temperaturas mínimas por debajo de cero. Y en la foto de la izquierda y de la derecha arriba ven al cultivo de trigo dañado por la helada del 2 de octubre de 2018. Se ven como el pedúnculo donde se inserta la espiga del trigo se encuentra dañado. De esta manera se corta el flujo de fotoasimilados desde la hoja hacia la espiga del cultivo de trigo. Y esto se debe a que esta helada ocurrió en un momento en el cual el cultivo de trigo ya se encontraba susceptible a las bajas temperaturas. Como pueden ver, en la provincia de La Pampa también, en algunos sectores de la provincia de La Pampa también ocurrió una helada bastante intensa, pero en la provincia de La Pampa, en este momento del año, los cultivos todavía no se encuentran susceptibles a las bajas temperaturas, por eso esta helada no lo afectó. En esta diapositiva se ve la imagen satelital de la helada de la diapositiva anterior, nada más que en este caso la imagen está ampliada. Es una imagen satelital que muestra la temperatura de la superficie de la Tierra y con los distintos colores se muestran las distintas temperaturas. A la derecha ustedes pueden acceder al link donde pueden consultar las distintas heladas que ocurren en la República Argentina. En este link van a poder descargar las imágenes satelitales con las distintas heladas en distintos momentos del año y para distintos años. En esta diapositiva ven una foto que es un link a un video donde un productor muestra el efecto de una helada sobre un cultivo de trigo. Esta foto muestra un cultivo de maíz afectado por una helada en la parte baja del lote. Acá se puede apreciar cómo juega la topografía en la ocurrencia de heladas. En toda la región ocurrieron temperaturas cercanas a cero, lo que hizo que en la parte alta de este lote la temperatura se mantenga por encima de cero y no afecte al cultivo de maíz, mientras que en la parte baja se depositó el aire frío, la temperatura descendió por debajo de cero y afectó al cultivo de maíz. En este caso, la helada ocurrió el 1 de marzo en Pigüé y se ve claramente cómo el cultivo de maíz resultó afectado en el bajo, en donde tiene un color blanco grisáceo, y en la parte alta del lote no resultó afectado y el color del cultivo es verde. Esta tabla muestra la tolerancia de distintas especies vegetales, de distintos frutales a las bajas temperaturas en distintos momentos de su ciclo de vida, en distintas etapas fenológicas del cultivo. Y vemos que, por ejemplo, la vid durante el periodo de descanso en el cual se encuentra sin hojas, durante el periodo de reposo, puede soportar temperaturas entre 17 y 15 grados bajo cero, mientras que el durazno soporta hasta 26 grados bajo cero y el manzano, que es una de las especies frutales más resistentes a las bajas temperaturas, puede soportar
temperaturas de hasta 34 grados bajo cero. Y el limonero y el naranjo tienen baja resistencia a las bajas temperaturas. El naranjo resiste temperaturas de hasta 7 grados bajo cero en el periodo de descanso, mientras que el limonero solamente 3 grados bajo cero. Todas las especies, cuando terminan su periodo de descanso y comienza la primavera, se vuelven susceptibles a las bajas temperaturas o pierden resistencia a las bajas temperaturas. Cuando estos frutales están en el estado de yema cerrada, la vid, el duraznero, el peral y el manzano pueden soportar temperaturas de hasta 4 grados bajo cero, mientras que el naranjo y el limonero no resisten temperaturas por debajo de cero. Y esta resistencia se hace aún menor cuando las plantas o estos frutales alcanzan la floración. En el caso de la vid, cuando está en floración, solo soporta temperaturas de 0,6 grados bajo cero, el duraznero 3 grados bajo cero y el manzano y el peral solamente 2 grados bajo cero. De esta manera ustedes ven que distintas especies tienen distintas resistencias a las bajas temperaturas y que todas las especies, cuando llega la primavera y el periodo de floración, disminuyen mucho su resistencia a las bajas temperaturas y la mayoría durante el periodo de floración se vuelven susceptibles a las heladas. En esta tabla vemos un detalle de cómo va cambiando la susceptibilidad o la resistencia a las bajas temperaturas de la vid a medida que va avanzando en su ciclo ontogénico desde comienzos de la primavera hacia el verano. Vemos que cuando la vid está en un estado de yema hinchada puede resistir temperaturas de hasta 3,5 grados bajo cero. Durante el periodo de yema algodón, el cultivo de vid resiste temperaturas de alrededor de 1 grado bajo cero, mientras que cuando tiene brotes superiores a los 15 centímetros ya no tiene más resistencia a las bajas temperaturas y cualquier tipo de helada termina afectando al cultivo. Para conocer el régimen agrometeorológico de heladas, que nos va a indicar cómo están distribuidas las heladas a lo largo del año y el impacto que van a tener estas sobre la producción de los cultivos, necesitamos conocer la época de ocurrencia, las fechas extremas de primera y de última helada, las fechas medias de primera y de última helada y su respectivo desvío. Esto lo vamos a ver bien en el práctico, cómo se calculan las fechas medias y su desvío y también cómo se obtienen las fechas extremas. Para conocer el régimen agrometeorológico de helada también es necesario conocer el periodo medio con heladas y el periodo libre con heladas. También es interesante o es necesario conocer la intensidad que tiene el fenómeno. No es lo mismo que ocurra una helada de 5 grados bajo cero a que ocurra una de 15 grados bajo cero. Necesitamos conocer cuál es la frecuencia de las heladas a lo largo del año y también en distintos periodos del año. No es lo mismo en un mes tener 4 heladas que tener 8 heladas como valor medio. Y otro parámetro interesante para el régimen agrometeorológico de heladas es la duración de las mismas. No es lo mismo una helada de 5 grados bajo cero que dura 1 hora a la misma helada que dura 6-7 horas. Por supuesto que el efecto perjudicial para las plantas cuando aumenta la duración de las heladas es mayor. Acá vemos los métodos directos e indirectos
para la lucha contra las heladas. Dentro de los métodos directos tenemos los ventiladores, los helicópteros, la aspersión y la calefacción. Cada uno de estos métodos los vamos a ver en las diapositivas que siguen con un cierto grado de detalle. Y dentro de los métodos indirectos para la lucha contra las heladas tenemos la zona de cultivo, la época de siembra y las especies y variedades resistentes. Los métodos directos son principalmente utilizados en zonas de cultivos intensivos, tienen su aplicación en los cultivos intensivos, mientras que los métodos indirectos se aplican principalmente a los cultivos extensivos. Vamos a comenzar viendo los métodos directos de lucha contra la helada. Vamos primero a hacer una serie de aclaraciones para todos los métodos directos de lucha contra helada y después vamos a ver cada uno de los métodos en forma detallada. Todos los métodos directos para luchar contra las heladas se prenden justo antes de que comience a helar y se mantienen funcionando durante todo el periodo que dura la helada. Se prenden justo antes de que comience la helada y no mucho tiempo antes porque poner en funcionamiento y mantener un método de lucha contra la helada encendido es muy costoso. Por eso hay sistemas de alarma o de aviso de ocurrencias de helada, se monitorea el fenómeno de la helada y cuando está por producirse se encienden los métodos de lucha para tenerlo encendido el menor tiempo posible. Porque como les dije, poner en funcionamiento y mantener un sistema de lucha contra la helada funcionando es muy costoso. Por eso no se quiere tener al sistema funcionando cuando no está ocurriendo una helada y no se quiere hacer todo el movimiento en un día en el cual no va a ocurrir una helada. Para evitar todo esto hay un sistema de monitoreo de ocurrencia de helada en los lugares donde se usan los métodos directos, que son lugares donde se hacen cultivos intensivos. Por ejemplo, en el Alto Valle de Río Negro. Ahí se miran pronósticos y se identifican los días que es probable de que ocurra una helada y en el día que el pronóstico indica que va a ocurrir una helada, durante la noche se monitorean los termómetros y se da aviso cuando los termómetros están por llegar a temperaturas cercanas a cero y se va informando en qué sectores del valle ya llegó a cero o está cerca de llegar a 0 grados. Las heladas en el Alto Valle de Río Negro se transmiten como si fuera un partido de fútbol, es decir, las radios están informando continuamente cuáles son las temperaturas en distintos sectores del valle, en qué lugares ya empezaron a ocurrir heladas y en qué lugares ya se está haciendo lucha contra la helada. Hay todo un sistema muy aceitado de información de las temperaturas para poder hacer un uso eficiente de los sistemas de lucha contra las heladas. Estos métodos de lucha directos contra las heladas se utilizan en cultivos intensivos para combatir heladas puntuales, normalmente heladas de primavera o de otoño. En el caso del Alto Valle se usan mucho para combatir heladas de primavera que pueden afectar a los cultivos cuando estos ya se encuentran susceptibles a las bajas temperaturas. Estos métodos de lucha contra las heladas directos, que son muy costosos, no se utilizan para combatir las heladas durante el invierno, dado que en el invierno los cultivos frutales se encuentran en el periodo de descanso y en este periodo son resistentes a las bajas temperaturas. En el Alto Valle se hace pera y manzana, principalmente, que tienen una gran resistencia a las bajas temperaturas durante el periodo de descanso en el invierno. Si hubiese que luchar contra las heladas en el invierno, como en el Alto Valle ocurren un gran número de heladas, sería antieconómico
poder hacer el cultivo en esa región. Les vuelvo a repetir, solamente se utilizan los métodos de lucha directos contra las heladas en la primavera, en heladas puntuales que ocurren cuando el cultivo ya se encuentra susceptible a las bajas temperaturas. El primer método de lucha que vamos a ver contra las heladas, el primer método directo va a ser el método de los ventiladores, que consiste en mezclar el aire más cálido que se encuentra a una cierta altura con el aire más frío que se encuentra cerca de la superficie del suelo. Este fenómeno de inversión térmica, en donde el aire más frío está cerca de la superficie y el aire más cálido está más alto, ocurre durante la noche y la madrugada. Lo que se hace con ventiladores gigantes, con grandes hélices, es mezclar el aire más cálido que se encuentra a mayor altura con el aire más frío y helado que se encuentra cerca de la superficie del suelo. Hay distintos tipos de ventiladores, hay algunos ventiladores o hélices que son móviles, como se muestra en la figura de la izquierda, en la foto de la izquierda, y hay otros hélices o ventiladores que son fijos, son una estructura. Dentro de los ventiladores fijos tenemos distintos tipos, algunos son pasivos, solamente mezclan el aire de la capa más alta con el aire cerca de la superficie del suelo y de esta manera se busca evitar la helada, y hay otros que son activos que lo que hacen es inyectar aire caliente y de esta manera ser más efectivos en la lucha contra la helada. En la foto de abajo de la derecha vemos un ventilador fijo, activo, que ven que tienen un cepelín para alimentar al sistema de caldera que permite calentar el aire y luego mezclarlo con el aire más frío que se encuentra cerca de la superficie del suelo. De esta manera, con un ventilador, otro con un ventilador activo, uno pasivo, uno fijo, uno móvil, lo que se busca es mezclar el aire más caliente que se encuentra a una cierta altura con el aire más frío que se encuentra cerca de la superficie del suelo, y de esta manera evitar que ocurra una helada y que ésta dañe al cultivo. Esta diapositiva muestra el perfil de temperatura con la altura durante la noche, y vemos que a la noche la temperatura, a medida que aumenta la altura cerca de la superficie del suelo, aumenta la temperatura. Y la temperatura aumenta con la altura hasta una cierta altura que se conoce como techo de inversión, y ese techo de inversión, dependiendo de las regiones, se puede encontrar entre 10 y 30 metros de altura. A partir del techo de inversión se restablece el perfil de temperatura normal de la troposfera, que es que a medida que aumenta la altura disminuye la temperatura. Lo que se busca hacer con el método de los ventiladores es mezclar el aire de cierta altura, con mayor temperatura, con el aire cerca de la superficie con menor temperatura. ¿Dónde va ubicado el ventilador? Bueno, el ventilador se lo busca ubicar cerca del techo de inversión para tratar de mezclar el aire con mayor temperatura con el aire de menor temperatura cerca de la superficie del suelo. Hay veces que el techo de inversión está muy alto y ahí hay un compromiso entre la efectividad del método de lucha, en este caso de los ventiladores, con la posibilidad económica. Muchas veces se pone por debajo del techo de inversión, pero a una altura suficiente que me permita controlar las heladas en la región y no ponerlo exactamente en el techo de inversión si este se encuentra muy alto, porque la obra civil que hay que hacer para poner un ventilador a 30 metros de altura es de un costo muy alto. Entonces, si el techo de inversión se encuentra muy alto, muchas veces se pone un poquito por debajo del techo de inversión, siempre y cuando la ubicación del ventilador, la altura del ventilador, permita controlar las heladas que ocurren
en esa región. En el Alto Valle de Río Negro, el techo de inversión, de acuerdo a los estudios que se han hecho, se encuentra alrededor de los 15 metros de altura. Los ventiladores normalmente, en general, se ubican a una altura de 10-11 metros de altura. Esto se debe a que colocar una hélice a esa altura tiene un costo razonable y ya nos encontramos normalmente cerca del techo de inversión, lo que nos permite tener buenas temperaturas el aire a esa altura y poder mezclar ese aire con buenas temperaturas con el aire más frío cerca de la superficie del suelo. También los ventiladores se encienden normalmente cuando la temperatura del aire cerca de la superficie del suelo alcanza valores cercanos a 1 grado sobre cero. Cuando tenemos pronóstico de heladas y la temperatura del aire viene descendiendo de manera continua y la temperatura del aire alcanza valores de 1 grado sobre cero, se enciende este método de lucha para combatir la helada. No se enciende antes porque encender este método de lucha contra la helada es muy costoso, consume mucha energía y la energía tiene un costo. Por eso lo que trata el productor es de prender el ventilador solamente cuando es necesario. En los videos que acompañan a esta presentación de PowerPoint van a encontrar un video que dice control de heladas con ventiladores. Ahí van a ver un señor que les va a hablar sobre las bondades que tiene la utilización de ventiladores móviles en el control de las heladas, cuál es la efectividad de este método de lucha contra las heladas, cuál es el consumo de combustible, qué otras ventajas tiene el uso de ventiladores móviles por sobre los ventiladores fijos, por ejemplo, que hacen menos ruido que los ventiladores fijos. A su vez, los ventiladores móviles consumen menor cantidad de energía que los fijos, y también les va a decir cuál es la superficie que puede cubrir un ventilador móvil. Otro método directo de lucha contra la helada es la utilización de helicópteros. Estos se basan en el mismo principio que los ventiladores, consiste en mezclar el aire más cálido a cierta altura con el aire más frío cerca de la superficie del suelo. Como dice la diapositiva, es una variante el uso de helicópteros al uso de ventiladores. Sin embargo, el uso de helicópteros es una alternativa cara y a veces peligrosa, dado que hay que volar un helicóptero a baja altura cerca de la superficie del suelo, lo que conlleva ciertos riesgos. Este método se ha probado en la Argentina, en el Alto Valle de Río Negro, ha dado buenos resultados, pero todavía tiene ciertas dificultades económicas y operativas para poderlo implementar a gran escala. Sin embargo, el método del helicóptero es un método que se utiliza para el control de heladas en otras partes del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, y en Israel es un método bastante utilizado para aquellas regiones donde en algunos años ocurren heladas que pueden afectar a los cultivos. Y no se justifica establecer métodos permanentes de lucha contra la helada, como por ejemplo comprar un ventilador o hacer toda una obra civil para poner un ventilador fijo. Entonces, cuando hay solamente un año, cada un cierto número de años en que ocurre una helada que puede afectar al cultivo, se usa esta variante de los helicópteros para controlar la helada el año que ocurre. Un helicóptero puede proteger una superficie de hasta 20 hectáreas. Sin embargo, la superficie que puede proteger un helicóptero va a depender
de su tamaño. Cuando el helicóptero es más pesado, es más grande, puede proteger una superficie mayor, mientras que cuando el helicóptero es más pequeño, puede proteger una superficie menor. La gran limitación que tiene este método de lucha contra las heladas, el uso de helicóptero, es su gran costo. Es un método muy costoso y hay veces que no se pueden solucionar ciertos problemas operativos, como en el caso de lo que sucede en el Alto Valle de Río Negro, en donde, por ejemplo, para alquilar un helicóptero hay que alquilarlo con varios meses de anticipación y por un periodo mínimo de 15 días. Y nosotros a priori no podemos conocer, o los productores a priori no pueden conocer si ese año va a ocurrir una helada y en qué momento va a ocurrir la helada. Por eso no pueden alquilar un helicóptero para combatir las heladas bajo las condiciones que establecen los propietarios de los helicópteros. En las fotos de abajo ven a la izquierda los helicópteros que se utilizan en Israel para controlar las heladas en ciertos cultivos, y en la foto de la derecha se ve el helicóptero que se utilizó para hacer los ensayos en el Alto Valle de Río Negro con muy buenos resultados. Se utilizó ese helicóptero para hacer una experiencia para ver si este método era efectivo en el Alto Valle de Río Negro, y se determinó que el helicóptero es efectivo, que se puede controlar las heladas con este método. Sin embargo, en la conclusión del trabajo se concluye de que este método tiene todavía ciertas dificultades operativas para ser implementado en esta región. Otro método de lucha contra las heladas es el método de aspersión, que lo que busca este método es simular una helada blanca. Se basa en aprovechar la energía que libera el agua al pasar del estado líquido al estado sólido y al efecto protector que le da el hielo, la escarcha que se forma sobre el tejido vegetal al tejido vegetal, aislándolo de la temperatura que tiene el aire. En este método de aspersión es muy importante el tipo de aspersor que se use, la distribución de los aspersores. Es muy importante el tamaño de gota que produzca el aspersor, dado que tiene que ser una gota de un tamaño ideal, porque si la gota es de un tamaño muy grande, cuando caiga sobre la planta, esta por gravedad va a caer al suelo y no va a cumplir su función. Si tiramos una gota o el aspersor hace una gota muy pequeña, esta gota se va a evaporar antes de que llegue a la planta. Por eso es muy importante que en un sistema de aspersión haya una buena distribución de los aspersores y que estos tiren un tamaño de gota ideal. Y por otro lado, es muy importante en los sistemas de aspersión contar con sistemas de suministro de energía alternativos, como pueden ser grupos electrógenos, dado que si el sistema de lucha contra helada por aspersión se llega a detener en el medio del combate de una helada, el efecto que puede tener este parate en el sistema de aspersión puede ser muy perjudicial para la planta, dado que se va a empezar a sublimar el hielo que está sobre el tejido vegetal, y en este proceso en el cual el agua pasa del estado sólido al estado gaseoso, va a requerir mucha energía, y gran parte de esa energía la va a sacar del tejido de la planta, lo cual va a hacer descender mucho el tejido de la planta, muy por debajo de la temperatura que tenga el aire, provocándole un daño que en algunos casos puede ser tan severo para la planta que incluso puede provocar la pérdida del cultivo. Por eso, cuando se utiliza este método de aspersión, es muy importante
contar con sistemas de suministro de energía alternativos. Si consumimos la energía eléctrica de la red, es importante contar con grupos electrógenos por la duda de que se corte la luz en el medio de un combate contra la helada cuando estamos usando este método. Este método, como vamos a ver en las diapositivas que sigue, es un método muy eficiente para combatir heladas negras y también tiene varias ventajas en cuanto a su operatividad y a su costo de funcionamiento. El método de aspersión sirve para luchar contra heladas negras, dado que si la helada que va a ocurrir es una helada blanca, no tiene sentido prender el método de lucha contra heladas por aspersores o microaspersores, dado que lo que busca este sistema es simular una helada blanca y si esta va a ocurrir naturalmente, no es necesario prender el sistema. Con este sistema de aspersión lo que se logra es aumentos en la temperatura del tejido vegetal de alrededor de unos 4 grados por sobre la temperatura que tenemos en el aire. Es eficaz este método para combatir heladas negras que tengan temperaturas de hasta unos 7 grados bajo cero, teniendo en cuenta que si la temperatura del aire es de 7 grados bajo cero, la temperatura en el tejido vegetal va a ser de alrededor de unos 3 grados bajo cero y cuando las plantas están brotando, sobre todo en el Alto Valle, la manzana y la pera, esta tiene una resistencia a las bajas temperaturas de hasta 4 grados bajo cero. Por lo tanto, si la temperatura del tejido está en 3 grados bajo cero y la resistencia es de 4, no va a sufrir ningún daño la producción. Otra característica que tiene el método por aspersión es que es un método muy costoso de instalarlo inicialmente, necesita toda una obra, hay que sistematizar todo el sistema de aspersores, hay que comprar los aspersores, hay que hacer toda la instalación de las mangueras, hay que diseñar todo el sistema de aspersión, lo que es muy caro. La ventaja que tiene es que no es necesario hacerlo de una vez en todo el establecimiento, sino que si tenemos un establecimiento, por ejemplo, de producción de manzanas de 5 hectáreas, podemos ir haciendo todos los años de a media hectárea y después de un cierto número de años cubrir toda la chacra. Y una vez que lo tenemos instalado, el método de lucha por aspersión es un método de lucha muy efectivo y que requiere muy poca mano de obra y tiene un costo de funcionamiento muy bajo. El costo que tiene este sistema de lucha contra las heladas es el costo inicial, que requiere mucha cantidad de dinero para instalarlo inicialmente. Por eso los productores del Alto Valle que utilizan bastante este método de lucha contra las heladas, lo que solicitan al Estado es que les dé créditos accesibles para que puedan instalar este tipo de método de lucha contra las heladas. Otras dos características importantes que tiene la lucha contra heladas con aspersores es que requiere muy poco personal, por un lado, a diferencia de otros métodos de lucha como, por ejemplo, la calefacción, que la vamos a ver a continuación y requiere mucho personal. Y la otra característica que se comparte con el resto de los métodos de lucha directo contra las heladas es que el método por aspersión se enciende solamente momentos antes de que ocurra la helada. Cuando la temperatura del aire se encuentra en valores cercanos a cero, es el momento en el cual se enciende este método de lucha contra las heladas. Tengan en cuenta que si la helada es muy extensa, vamos a estar mucho tiempo haciendo la aspersión de gotas
sobre el cultivo y vamos a hacer que se acumule mucha cantidad de hielo sobre la planta. Y en algunos casos, cuando acumulamos mucha cantidad de hielo sobre la planta, le agregamos a la rama de la planta un peso muy grande que muchas veces las ramas no pueden soportar y por eso se terminan quebrando. Así que el método de lucha por aspersión se enciende solamente momentos antes de que comience la helada por dos motivos. Uno, para no sobrecargar la planta con hielo y provocarle daños a la planta, y el otro motivo es para evitar un costo extra, porque siempre que tengamos el método encendido de manera innecesaria vamos a estar consumiendo energía. Otra característica importante que tiene el método de lucha contra las heladas con aspersores es que este método se mantiene encendido hasta que todo el hielo que rodea la planta se derrite. Es importante tener en cuenta esto, porque si se detiene el método de aspersión antes de que todo el hielo que rodea la planta se derrita, cuando el hielo se comience o se esté derritiendo, va a pasar de un estado menos energético a otro más energético, y esa energía la va a obtener del tejido vegetal, haciendo descender la temperatura del tejido vegetal, y si ésta se encuentra cercana a cero, se va a producir la helada sobre el tejido vegetal. Por eso, el método de aspersión se continúa tiempo después de que terminó la helada, que la temperatura del aire ya está por encima de cero, se continúa hasta que el hielo de la planta se derritió por completo. Esta diapositiva muestra la foto de una flor de un frutal, cómo queda durante el proceso de combate de lucha contra la helada por el método de aspersión. Ven que la flor y los tallos está completamente cubierta por hielo, y es ese hielo el que le ofrece una protección extra al tejido vegetal, aislándolo del el aire que lo rodea. En este video hay un testimonio de un productor del Alto Valle de Río Negro que comenta cómo fue la lucha contra la helada con el sistema de aspersión de agua. Les recomiendo que miren todos los videos que se adjuntan a esta presentación. El último método directo de lucha contra heladas que vamos a ver es el método de calentamiento del aire. Es un método muy antiguo, es muy efectivo, pero la desventaja que tiene es que en muchas ocasiones depende de qué sistema de calentamiento se use, pero si se usan estufas y estas no tienen una buena combustión, la desventaja que tiene que es un método que contamina mucho el aire. El método de calentamiento consiste básicamente en calentar el aire que rodea la planta haciendo fuego de alguna u otra manera. Vamos a ver que hay distintas alternativas a través de las cuales se puede generar calor para aumentar la temperatura del aire que rodea a la planta. Lo que se hace en este método de calentamiento del aire, se distribuye un cierto número de estufas sobre el terreno sobre el cual se encuentra el cultivo, y estas estufas se encienden momentos antes de que la temperatura del aire alcance valores cercanos a cero. Cuando la temperatura del aire alcanza valores que están cercanos a 0 grados centígrados, se enciende este método de lucha contra las heladas por calefacción. Las estufas que se utilizan en el método de calentamiento pueden quemar distintos tipos de combustibles. Pueden quemar
combustibles líquidos como el fuel oil, que es un combustible muy poco refinado y tiene muy bajo costo, pero también pueden quemar combustibles sólidos como pueden ser carbón o ramas de la poda. Otra desventaja que tiene el método de calentamiento, además de ser un método muchas veces contaminante, es que este requiere de mucho personal y también se requiere hacer un control o una lucha contra las heladas de manera conjunta. Si hay un solo productor que está luchando contra las heladas, es muy posible que el control no sea efectivo. Ahora, si en una determinada región, como puede ser en el Alto Valle, todos los productores al mismo tiempo luchan contra la helada con este método, sí se va a lograr un calentamiento efectivo del aire que rodea la planta y de esta manera se va a lograr controlar la helada. En el método de lucha por calentamiento del aire por calefacción se utilizan distintos tipos de estufas o calefactores. Pueden ser algunos con bastante diseño que producen una combustión completa del combustible, provocando una menor contaminación del aire, y otros pueden usar estufas o quemadores de menor diseño que directamente son tachos de 20 litros o de 200 litros que hacen una combustión incompleta del combustible que se les pone y de esta manera generan contaminación del aire. Como vemos en la foto de esta diapositiva, a la derecha tenemos un quemador que tiene un buen diseño y va a permitir una combustión completa del combustible que se coloque en esta estufa, logrando una mayor transformación del combustible en calor, mientras que en la foto de la izquierda vemos que hay una serie de estufas o quemadores que directamente no tienen ningún diseño, son tachos de 200 litros o de 20 litros. El de la diapositiva parece un tacho de 20 litros en el cual se le pone adentro algún tipo de combustible líquido y se lo enciende en el momento de la lucha contra la helada. Este tipo de estufa, como les digo, genera una combustión incompleta produciendo humo y la contaminación del aire. Esta diapositiva muestra un esquema de cómo están distribuidas las estufas para hacer el control de la helada por el calentamiento del aire en un monte frutal. Los puntos negros indican la ubicación de las estufas, mientras que los círculos grises lo que indican son las plantas. Vemos que de donde viene el viento, en esa cara se pone una mayor densidad de estufas, al igual que en las áreas bajas del monte frutal, y en las áreas más altas se coloca una menor densidad de estufas. Sin embargo, se puede apreciar que en todo el predio hay una gran cantidad de estufas, las que deben ser alimentadas con combustible y se deben encender en el momento en que la temperatura del aire alcance valores cercanos a cero. Para encender y mantenerlas encendidas a esta enorme cantidad de estufas se requiere de mucho personal al cual hay que pagarle. Es una de las desventajas que tiene este método de calentamiento, que es muy efectivo, tiene un bajo costo inicial porque no se necesita mucha inversión para comprar los quemadores. Depende de qué quemador se compre. Si es un quemador que tiene un buen diseño, normalmente son caros, pero si vamos a usar como estufa o quemador un tarro de 200 litros o de 20 litros, la inversión que se debe hacer no es muy alta, pero para hacer funcionar este sistema sí se requiere mucho dinero porque se requiere mucho personal y al personal hay que pagarle. También para hacer o para llevar adelante este método de lucha
contra las heladas, se requiere de una buena planificación del momento en que va a ocurrir la helada para avisarle al personal de que en esa noche y en determinado horario se va a tener que acercar al predio para hacer la lucha. Una variante del método de calentamiento del aire al uso de quemadores o estufas es usar estos quemadores a gas que van enganchados en el enganche de 3 puntos del tractor, y con estos quemadores que funcionan a gas, que son como una especie de lanzallamas, lo que se hace es circular por todo el monte frutal, tratando de que la temperatura del aire que rodea la planta no descienda por debajo de los límites o la tolerancia que tiene la planta en el estado en que se encuentra. En esta diapositiva se muestran fotos de los quemadores que se usan en el Alto Valle para hacer el control de las heladas con el método de calentamiento. Ven que se usan tachos de 20 litros en los cuales se le pone combustible líquido y se los enciende, y como no tienen ningún diseño, esto además de producir calor por la combustión, generan mucho humo y contaminan el aire. Sin embargo, el humo produce un efecto adicional que ayuda a combatir la helada, dado que el humo lo que hace es cerrar la ventana atmosférica, evitar el escape de radiación terrestre y de esta manera evitar el descenso de la temperatura. Sin embargo, el efecto negativo que tiene el humo es que ese humo se dirige hacia las ciudades que se encuentran cerca de las áreas productivas y contaminan el aire de la ciudad, provocando accidentes de tránsito y provocando muchos efectos negativos sobre la salud de las personas que viven en las ciudades. Entonces se genera un debate entre los productores que quieren salvar su producción y la gente que vive en la ciudad, que ve afectada su calidad de vida producto del humo que se genera al combatir la helada con este método de lucha por calentamiento. En las fotos de abajo de la diapositiva se puede apreciar cómo se ve la ciudad de Cipolletti en la mañana, cuando se está haciendo un combate contra las heladas con el método de calentamiento que es más utilizado hoy en día en el valle, a pesar de que cada vez hay más productores que usan el método por aspersión. Todavía la mayor cantidad de productores usa el método de calentamiento para luchar contra la helada y de esta manera tratar de salvar su producción. Cuando utilizamos estufas o calefactores ineficientes que, además de producir calor, producen humo, estamos usando dos métodos de lucha contra las heladas de manera conjunta. Por un lado, el calentamiento del aire, generando calor con la combustión de los combustibles, y por el otro lado, estamos haciendo uso de otro método de lucha contra las heladas, que es el método de enturbiamiento del aire. El humo lo que hace, como les dije en el audio anterior, es cerrar la ventana atmosférica y de esta manera evitar el escape de radiación terrestre, y de esta manera que se enfríe la superficie de la Tierra y esta enfríe el aire que está cerca de la misma. Entonces, otro método de lucha contra las heladas, que nosotros no los vamos a ver directamente porque no es muy recomendable, es el método de enturbiamiento, que consiste en generar humo
y cerrar la ventana atmosférica y de esta manera evitar la pérdida de radiación terrestre, el enfriamiento de la superficie de la Tierra y de esta manera evitar el enfriamiento del aire que se encuentra cerca de la misma. En este video van a ver un técnico del INTA comentando cómo fue la lucha contra la helada en una mañana en el Alto Valle de Río Negro y bueno, va a hablar de cómo fueron las temperaturas en distintos sectores del valle, qué variedades estaban en un estado más susceptibles a las bajas temperaturas y qué métodos de lucha se utilizaron. Dentro de los métodos indirectos de lucha contra las heladas, que son aquellos métodos que tratan de evitar o esquivar la helada, tenemos la zona de cultivo, si tenemos un bajo y una loma, como se muestra en el dibujo de la derecha, en la diapositiva. En el bajo podemos cultivar las especies y variedades más resistentes a las bajas temperaturas y en la loma las especies y variedades más susceptibles a las bajas temperaturas. Si cultivamos las mismas especies o la misma especie y la misma variedad, tanto en el bajo como en la loma, y esta especie y variedad es susceptible a las bajas temperaturas, las que están en el bajo, como muestra el dibujo, no van a estar contentas, mientras que las que están en la loma sí, porque las temperaturas en la loma no descienden tanto, no son tan bajas como en el bajo, donde se acumula el aire frío durante la madrugada y las temperaturas más bajas las encontramos en el bajo. Otro método indirecto para luchar contra las heladas es la época de siembra. Este método es válido para los cultivos anuales, en donde cada año los sembramos, mientras que no es válido para los cultivos perennes. Sí, para los cultivos perennes se pueden utilizar las especies y variedades, se pueden seleccionar especies y variedades que tengan mayor tolerancia a las bajas temperaturas o que, por ejemplo, florezcan más tarde, evitando así las heladas de la primavera temprana. Otro método indirecto de lucha contra helada es la humedad del suelo. Recuerden que los suelos húmedos se calientan menos y se enfrían menos. Los suelos húmedos pueden acumular más calor durante el día y no enfriarse tanto durante la noche. Por lo tanto, mantener al suelo húmedo puede ser una forma de tratar de evitar de que ocurra la helada. Otro método es regulando la densidad de las plantas. Cuando más densidad tenemos, normalmente las temperaturas mínimas son menores. Otro método es la orientación de las plantas. Y por último tenemos a todas aquellas técnicas que permitan reducir el riesgo de las heladas. Como ven, hay varios métodos indirectos para luchar contra las heladas. Una práctica de manejo que ayuda a reducir el riesgo de helada es el laboreo del suelo y la eliminación de maleza. Si bien este no es un método de control de helada, ayuda a reducir el riesgo de helada. Si mantenemos un suelo desnudo y húmedo, como el que se ve en la foto de la izquierda, aunque no se ve tan húmedo, pero puede tener
humedad bien cerca de la superficie, este suelo acumula calor durante el día y se enfría menos durante la noche. Mientras que si el suelo está seco y con cobertura de malezas, este no va a acumular tanto calor durante el día y se va a enfriar más durante la noche, aumentando el riesgo de ocurrencia de helada. En esta foto se ve el efecto que tiene la cobertura del suelo sobre la temperatura del aire. Se ve un lote de maíz sembrado el mismo día. De la foto, de la mitad de la foto hacia la derecha, el suelo se encuentra bajo siembra directa con cobertura de rastrojo, mientras que hacia la izquierda, de la mitad de la foto hacia la izquierda, el maíz fue sembrado sobre el lote trabajado en donde se eliminó la cobertura. Y se puede ver que de la foto hacia la izquierda, el cultivo de maíz se encuentra más desarrollado y hacia la derecha, el cultivo de maíz se encuentra menos desarrollado. Esto se debe a que en el suelo con cobertura tenemos menos temperatura y menor crecimiento y desarrollo del cultivo, mientras que en el suelo trabajado tenemos mayores temperaturas del aire, y esto permite un crecimiento y un desarrollo más rápido del cultivo. Esto o esta foto que se está mostrando no quiere decir que el sistema de labranza convencional sea mejor para cultivar maíz que el sistema de siembra directa. Simplemente lo que quiere mostrar esta foto es el efecto que tiene la cobertura sobre la temperatura del aire. Suelos con cobertura, menor temperatura, y suelos sin cobertura tienen mayor temperatura. Acá hay un par de preguntas para que ustedes reflexionen respecto de los métodos de lucha contra helada. ¿Cuáles son los métodos de lucha contra helada más importantes en cultivos extensivos y cuáles son los métodos que más se utilizan en la región pampeana? Para cultivos extensivos, los métodos de lucha más importantes son todos aquellos métodos indirectos, en donde vamos a utilizar especies, variedades resistentes, zona de cultivo, manejo de la cobertura. Todos los métodos indirectos son los que se usan en cultivos extensivos. Y los métodos que más se utilizan dentro de los indirectos en nuestra zona son la selección de especies y variedades resistentes y las fechas de siembra, sobre todo en los cultivos de verano. En los cultivos de verano que se siembran en primavera y vegetan en parte de la primavera y el verano y florecen en verano y maduran en parte del otoño, se juega con la fecha de siembra para tratar de evitar las heladas de primavera, al comienzo de la primavera, y para tratar también de evitar las heladas de principio de otoño. En nuestra zona también se utiliza como método indirecto de lucha contra las heladas la elección de especies y variedades resistentes. Por ejemplo, cuando se siembran en los bajos cebada y tenemos problemas con las heladas intensas en los bajos con el cultivo de cebada, lo que se hace es se cambia de cultivo y hacer en las partes bajas
el cultivo de trigo, que es más tolerante a las heladas intensas. Resiste temperaturas bajo cero, más baja que la cebada. Y también podemos seleccionar alguna variedad dentro del cultivo de trigo que tenga un mejor comportamiento a las bajas temperaturas. Ahora vamos a